Hola y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un repaso, casi como si nos estuviéramos preparando para un examen sobre los conceptos más importantes de la psicopatología. Vamos a desglosar juntos esas ideas que son la base de toda esta disciplina. Muy bien, para empezar, arranquemos con una pregunta que parece súper sencilla, pero que en realidad es bastante profunda. ¿Qué entendemos por salud mental? Porque les adelanto, no es solamente no tener una enfermedad. Veamos la definición oficial. La Organización Mundial de la Salud nos da esta definición que es muy completa. Ojo con las palabras clave: bienestar, capacidades, afrontar tensiones y contribuir. El punto central aquí es que la salud mental es algo activo, es una capacidad que tenemos para participar en el mundo, no es un estado pasivo de no sentir nada malo. Bueno, para entender bien qué es la salud, tenemos que ver la otra cara de la moneda, la enfermedad. Pero antes de siquiera pensar en un diagnóstico, hay que tener súper claro el vocabulario. Es fundamental que sepamos diferenciar términos que muchas veces usamos como si fueran lo mismo. Aquí tenemos una distinción súper importante. Piensen en enfermedad mental como el gran paraguas, ¿sí? Es un término muy general. En cambio, trastorno psicológico es mucho más específico. Se refiere a un patrón bien concreto, con síntomas definidos que afectan cómo funciona una persona en su día a día. Ahora, esto es clave para entender cómo se arma un diagnóstico. Es como construir con bloques. El clínico observa signos, que son cosas que se pueden medir, como los temblores. Por otro lado, escucha los síntomas, que es la experiencia de la persona, lo que siente, como la ansiedad. Y cuando un grupo de signos y síntomas aparecen juntos, de forma coherente, ¡pum!, ahí tenemos un síndrome, que ya nos dibuja un cuadro clínico. A ver, otra diferencia que hay que tener clara. La psicopatología es la ciencia que estudia los trastornos, investiga el qué y el por qué. Es el campo teórico, ¿de acuerdo? La psiquiatría, en cambio, es la rama de la medicina que agarra todo ese conocimiento y lo aplica para tratar a las personas. Una es el estudio, la otra es la práctica. Y esto es importantísimo. Ningún trastorno mental tiene una sola causa. Olvídense de eso. Como lo muestra este gráfico, siempre es una mezcla compleja. Están los factores biológicos, como la genética, el ambiente donde vivimos, nuestras experiencias psicológicas, como los traumas, y claro, los factores sociales, como el apoyo que tenemos o no. Todo influye. Y así como hay factores de riesgo, por suerte, también existen factores protectores. Estos funcionan como un escudo, literalmente. Una buena autoestima, la capacidad de sobreponerse a los problemas, o sea, la resiliencia, tener amigos y familia. Todo esto va construyendo una defensa que nos ayuda a manejar mejor el estrés y las dificultades. Pasemos ahora a un tema más filosófico, si quieren, pero que es el centro de todo esto, el concepto de normalidad. Porque si vamos a hablar de lo anormal o lo patológico, primero tenemos que preguntarnos quién define qué es normal y qué no. Este ejemplo de la antropóloga Ruth Benedict es genial. Resulta que en la cultura Kwakiutl, rasgos que en nuestra sociedad podrían verse como paranoides, como la megalomanía o la agresividad, allá son valorados y hasta se fomentan. Esto nos demuestra clarísimo que la línea entre lo normal y lo normal no es universal para nada. Entonces, el punto clave es este. La normalidad es relativa. Lo que se considera raro o una desviación depende completamente de la cultura y del momento histórico. Lo que era anormal hace 50 años, hoy puede ser perfectamente normal. Para tratar de definir la normalidad, normalmente usamos dos criterios. Está la norma ideal, que es como un modelo de perfección, un deber ser, que, como decía Freud, es un ideal ficticio, casi nadie lo alcanza. Y por otro lado, está la norma estadística, que es mucho más simple. Lo normal es lo que hace la mayoría, lo que cae en el medio de la campana de Gauss. Bien, ya que vimos que el concepto de normalidad es tan complejo y relativo, los profesionales necesitan una herramienta bien estructurada para evaluar a una persona. Y esa herramienta fundamental es la entrevista clínica. Es clave entender que la entrevista clínica no es una simple charla. No. Es un instrumento de investigación científica con un objetivo muy claro, ya sea diagnosticar, planificar una terapia o lo que sea. Es justo ahí donde la teoría científica se encuentra con la necesidad práctica de una persona.
Durante la entrevista, el clínico explora varias áreas de forma sistemática. No solo se enfoca en el motivo de consulta, o sea, por qué la persona está ahí, sino que busca entender toda su historia, sus factores de riesgo y algo muy importante, sus fortalezas y los recursos que tiene para afrontar la situación. Una buena entrevista tiene una estructura clara. Comienza creando un ambiente de confianza, luego pasa al desarrollo, donde se obtiene la información principal, y termina con un cierre cuidadoso, para que la persona no se vaya sintiéndose peor de lo que llegó. Y todo esto nos lleva al proceso final. ¿Cómo se llega a un diagnóstico formal? No es un acto de magia, para nada. Es un proceso lógico, sistemático, que tiene 5 pasos bien definidos. Aquí los tenemos en orden. Primero, se buscan pistas. Segundo, se comparan con los criterios oficiales. Tercero, se revisa la historia para confirmar. Cuarto, se formula el diagnóstico. Y finalmente, se establece un pronóstico. Vamos a repasarlos uno por uno. El primer paso es como un trabajo de detective. En serio, desde el primer contacto, el clínico observa, escucha y va generando una primera lista de posibles diagnósticos. Es un proceso de crear hipótesis, de incluir algunas y descartar otras para ir acotando el campo de búsqueda. Después, esa lista de hipótesis se pone a prueba de una forma muy rigurosa. Se toman los síntomas de la persona y se comparan con los criterios específicos de manuales como el DSM. Este paso es fundamental porque le mete objetividad y rigor científico al proceso, para que el diagnóstico no se base solo en una impresión. En los siguientes pasos, se profundiza en la historia de la persona. Se busca evidencia que apoye o que refute la hipótesis principal. Y una vez que se tiene una certeza razonable, toda esa información se organiza en un diagnóstico formal. Esto nos da una visión completa, no solo de los síntomas, sino de todo el contexto de la persona. El último paso es mirar hacia el futuro. El pronóstico es una predicción informada sobre cómo podría evolucionar el trastorno. Y esto depende de muchos factores, pero sobre todo de la actitud de la persona y de su compromiso con el tratamiento. Pero, y aquí viene lo fascinante, a veces parece que el diagnóstico surge en la mente del clínico casi como por intuición, mucho antes de completar todos los pasos. ¿Es realmente intuición o es simplemente la experiencia que le permite procesar todos esos pasos a una velocidad increíble? Podrían ser ambas cosas. Y con esta idea cerramos. Si el diagnóstico sigue un método científico tan riguroso, ¿qué papel juega la experiencia? Esa especie de arte o de intuición que un clínico desarrolla con los años. Es una pregunta abierta que nos recuerda que aquí hay un balance constante entre la ciencia y la humanidad.